Oración del Padre Nuestro. La oración que nos dejó Jesús en Lucas 11, versículos 1 al 4, iremos buscando su significado práctico para nuestra vida, con una reflexión tomada de varios predicadores. Padre Nuestro. La primera palabra, Padre, es reconocer al Ser Supremo, al que nos gobierna, nos protege, nos cuida, nos ama, como las funciones naturales que ejerce un papá a un hijo, y nos dirigimos a él diciéndole, Papá. Fíjate cómo no dice Padre mío. Al decir nuestro, implica más de una persona, y Dios quiere referirse a tu prójimo, al próximo que tienes a tu lado, a tu hijo, esposa, esposo, vecino, compañero de trabajo, el que atiende en el supermercado, porque Dios quiere que te des cuenta que es padre de más de uno, y al ser padre de tu prójimo, nos hace hermanos de ese prójimo, para que tratemos a nuestro prójimo como hermano, y porque somos hijos de un mismo Padre. Recordemos el pasaje del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37, en donde el maestro de la ley quiere poner a prueba a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y el maestro de la ley le contesta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Como Dios nos pide que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Es decir, somos iguales el prójimo y yo somos lo mismo, y hay muchísimos prójimos, y todos son hijos de Dios. Por eso la palabra nuestro, de nosotros, de todos sus hijos, de todos mis prójimos. Dios es Padre de todos ellos. En Juan 17, 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, lo cual Jesús quiere que todos seamos uno aquí en la tierra, y lo seremos así en el cielo, como quien dice, todos perteneceremos al mismo equipo. Que estás en los cielos. Estamos reconociendo la majestad, grandeza y el poder de Dios, del Ser Supremo, que reside en un lugar que nadie más puede estar, más que Él, en una dimensión distinta de la que vivimos, y reconociendo que en esa otra dimensión el Padre gobierna, que es dueño y creador de esa dimensión, y en la cual se vive de forma diferente, con la esperanza de que un día estaremos con Él en su cielo, en su casa, a la cual tenemos la invitación a vivir con Él, gozando del inmenso amor del Padre. Aunque la expresión que dice, que estás, significa posicionarle en el cielo, sabemos que Dios se hace presente en la tierra por ser el creador del universo y del ser humano, y por ese hecho de ser creado, lo etiquetamos como Padre, pues Él nos hizo, somos suyos y le pertenecemos. Santificado sea tu nombre. Santificar significa ser santo, y ser santo significa ser perfecto, sin mancha, ser puro. ¿Cómo no expresarle la palabra santificado a alguien que me creó, que me formó, que me ha dado todo, que me permite vivir, respirar, subsistir, y por ese hecho lo respeto y lo pongo por encima de todo, y por eso merece santificarlo? Mi deber como hijo es agradecer, bendecir y respetar al que me creó. Venga a nosotros tu reino. Es pedirle a nuestro Padre que en el reino que Él habita se haga presente en la tierra. Le estamos pidiendo que lo creado por Dios en el cielo, su reino, sea instalado en la tierra, la forma de vivir en el cielo, sea la misma aquí en la tierra, en nuestro corazón. Que el reino de Dios habite en lo más profundo de nosotros, para que ese reino sea una forma de vida, un estilo de vida, a como Dios lo ejerce en el cielo, porque esa forma de vida creada por Él es perfecta. La palabra nosotros soy yo e incluye a mi prójimo, e iremos descubriendo ese reino en nuestro caminar, en las diferentes etapas de nuestra vida. Ese reino comprende por lo menos en estas tres cosas, y comienza desde que vinimos al mundo, donde debemos comenzar a vivirlo, en el amor del Padre hacia nosotros y de nosotros al prójimo, en que se haga su voluntad, en vivir a Jesús en esta tierra, poner en práctica su ejemplo.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Uno de los ejemplos a seguir de esta parte de la oración es lo dicho por María en Lucas 1:38. Yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho, cuando el ángel le comunica a María el nacimiento de Jesús. Ella se entregó al Padre, para que la voluntad del Padre se haga en ella. Pedirle a Dios que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, es pedirle que lo perfecto que se hace en el cielo también se haga en la tierra. Y esa voluntad la vamos descubriendo a través de la oración, de la palabra de Dios, a través de nuestro prójimo, a través de nuestras actividades diarias y a través de dejarle a Dios en sus manos que nos guíe y nos lleve en nuestro andar de acuerdo a su voluntad. Como seres humanos hacemos planes, definimos actividades y tiempos, y todo eso que hacemos a diario debemos ponerlo en manos de Dios para que nuestra voluntad se haga de acuerdo a la voluntad de Dios, y sabremos con esto que se harán realidad esos planes de acuerdo a los planes de Dios. A veces esos planes no se concretan, porque no es la voluntad de Dios, y a veces no entendemos el por qué no se concretan como los planeamos. Pero Dios nos dará la sabiduría y el entendimiento del porqué. Mi voluntad no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es allí donde lo cuestionamos y le decimos, ¿por qué, Señor, no ocurrió esto o aquello? Pero siempre debemos estar dispuestos a aceptar los resultados de lo que planeamos, porque estamos haciendo la voluntad del Padre, no la nuestra. Y aquí es donde ese por qué va a ser un día explicado por el Padre. Quizás no aquí en la tierra, sino cuando estemos en su presencia. Dios nos da lo que nos conviene, y Él sabe perfectamente qué nos conviene. Primeramente, la voluntad prioritaria del Padre es que estemos con Él el día que partamos. Por eso fue el motivo que Jesús vino a este mundo, enviado por el Padre, para que todos seamos salvos, y en base a eso, se van a venir acomodando todos nuestros hechos en esta vida a la voluntad del Padre, para alcanzar esa salvación. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es reconocer que necesitamos el sustento del Padre, que para subsistir requerimos del alimento y que lo obtenemos gracias a que Él nos lo da a través de nuestro trabajo diario, que también debemos agradecérselo a Dios. También necesitamos del alimento espiritual, el pan de cada día. En Mateo 4:4 nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. Juan 6:35. Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y ese alimento espiritual nos lo da su palabra, la lectura de la Biblia, y el escuchar las lecturas de la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Y esa palabra debe ser nuestro alimento diario, y como los animalitos rumiantes, masticarla una y otra vez para que quede bien grabada en el corazón, y vivirla. Hay que pedir esos dos panes, material y el espiritual. Los dos son complemento para llevar una vida saludable, de acuerdo a cómo Dios nos pide que vivamos, alimentándonos de esos dos panes. Sin el pan espiritual no alcanzaremos la salvación. Cada uno de estos panes tiene sus nutrientes para crecer. Perdona nuestras ofensas. Perdonar es aquel hecho o dicho dirigido a una o varias personas, pedirles que sea librado de culpa, ya que pude herir, lastimar o perjudicar. Al decir nuestras es que todos, mi prójimo y yo, ofendemos, y si debemos ver a Dios en nuestro prójimo, pues estamos ofendiendo al mismo Dios. Ofender es lastimar de forma física o emocional a otra persona por lo dicho o lo hecho, pues en la oración al Padre le solicitamos ese perdón tan necesario para no seguir cargando con esa culpa. Es pedirle que nos libere de ese peso que llevamos por el daño que hemos dicho o hecho a mi prójimo, y del perdón, además del amor, es de lo que a nuestro Padre le sobra y tiene a manos llenas, como comúnmente decimos. Para eso envió a su Hijo. Las dos cosas que caracterizan a Dios son el amor y el perdón. Y diariamente o cada vez que hacemos esta oración, le pedimos
pidamos al Padre su perdón, porque a veces ofendemos sin darnos cuenta o a veces lo hacemos conscientemente, pero es pedirle que haga un borrón y cuenta nueva todos los días para estar en constante perdón del Padre. Y es como si encontráramos un tesoro todos los días. El perdón es nuestro tesoro diario y es gratuito. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Podemos verlo como una condicionante en la oración. Si Dios me perdona, ¿por qué no voy a perdonar al que me ofende? Por eso en la oración se menciona primero, perdona nuestras ofensas, y luego, como también perdonamos. Entonces, como que la oración nos pide que primero perdonemos al que me ofende, para que después Dios me perdone mis ofensas. Más bien la oración nos pide que imitemos o sigamos el ejemplo de Dios. Si Él nos perdona, ¿por qué no voy a perdonar? La oración nos confirma que así como Dios nos perdona, nosotros debemos también perdonar. Eso es lo importante. Y el perdonar es olvidar, librar de culpa al prójimo por lo que me dijo o hizo, y seguir amándolo como me amo a mí mismo. En Mateo 5:24 dice, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Antes de ofrecerle algo al Señor, o pedirle al Señor que nos perdone, hay que perdonar al prójimo. En el pasaje de Juan 8:1-11, de la mujer adúltera, que querían apedrear a la mujer, me pregunto, ¿cómo voy a lanzarle una piedra a alguien si yo mismo estoy en pecado? Y si estoy en pecado, es que necesito ser perdonado. Y en el pasaje al final, le dice Jesús a la mujer, tampoco yo te condeno, que significa que Jesús la perdona. Debo perdonar, porque yo también necesito ser perdonado. Es así de simple. No nos dejes caer en tentación. El demonio está como león rugiente buscando siempre a quien devorar, 1 Pedro 5:8. En la frase no nos dejes caer, es pedirle al Padre que nos cuide a cada momento, es pedirle su protección, a que nos acompañe, nos cuide, nos proteja, que esté al pendiente de nosotros. Pero debemos estar conscientes de que para esto tenemos que estar solicitándole a nuestro Padre esa protección, y a la vez, estar dispuestos a poner de nuestra parte, para que en esos momentos de tentación, no seamos vencidos por la tentación. La palabra tentación es todo aquello a lo que somos invitados a hacer o decir y que a Dios no le agrada, y que nos va a hacer ofenderlo. Por desgracia a veces las tentaciones ya las vemos normales, como parte de la vida, sin darnos cuenta de la ofensa que estamos haciendo, hasta cosas tan sencillas, por ejemplo, una comida o una bebida que me gusta mucho por su sabor, y abuso o excedo del consumo de esta, y me voy acostumbrando a excederme, estoy dejándome llevar por la tentación de su sabor, y no me miden su consumo, y que posiblemente a la larga me vaya a causar un daño, o le va a causar un daño a otro. Pero la realidad es que estamos haciendo una ofensa a nuestro Padre. Tenemos que estar muy atentos para distinguir las tentaciones y no verlas como naturales. Líbranos del mal. Pedirle a Dios librarnos del mal es pedirle que nos libre del demonio, de sus tentaciones, de caer en su trampa, que continuamente nos acecha y nos invita a lo que va en contra del bien, de lo que es correcto, de lo que agrada a Dios. Es librarnos del odio, avaricia, de caer en pecado, angustias, tristezas, obsesiones, librarnos de maleficios, brujerías. Es pedir que seamos libres para ser de Dios, que nada ni nadie nos amarre a las cosas de la tierra ni de la carne, sino ser libres para seguir los caminos que Dios nos trace,